Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de la venta de un vehículo. Cuando vendemos un vehículo, ¿debemos de pagar impuestos, sí o no? Bien, primero que nada hay que diferenciar que cuando vamos a vender un vehículo, si vamos a venderlo desde una persona física con actividad empresarial o incluso una persona física reciclo o bien una persona moral. ¿Por qué? Esto es importante porque esos tipos de contribuyentes se supone que cuando adquirieron ese vehículo lo hicieron como un activo fijo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que ese activo fijo que compraron muy probablemente fue deducido al 25%. Entonces, este tipo de contribuyentes, cuando vende sus vehículos, los cuales fueron activos fijos y los cuales fueron deducidos vía activos fijos, ellos tienen una mecánica de cálculo específica donde nos indica la propia ley del ISR cómo se debe hacer el cálculo cuando enajenamos o cuando vendemos un activo fijo. Ahí nos habla de un procedimiento especial. Sin embargo, cuando yo soy a lo mejor asalariado o soy una persona que soy arrendador de un bien inmueble, pues en ese caso yo no compré el vehículo que estoy vendiendo para efectos de que fuera un activo fijo para mí, sino que simplemente pues lo compré porque ocupaba yo un vehículo para moverme en mis actividades diarias. Entonces, este tipo de contribuyentes son los que vamos a platicar ahorita si deben o no deben de pagar ISR e IVA cuando venden sus vehículos. Entonces, nada más recapitulando un poquito, recordemos que las personas físicas tienen diferentes tipos de ingresos, pueden tener hasta 9 tipos de ingresos, que son los capítulos que tiene la propia ley del ISR, ¿no? Ingresos por salarios, por una actividad empresarial, por arrendamiento. Tenemos 9 tipos de ingresos. Uno de esos ingresos se llama el ingreso por enajenación de bienes. Vamos a estar hablando de esta palabra de enajenación, que significa venta, prácticamente enajenar es vender. Entonces nos habla, hay un capítulo específico en la ley donde nos habla de cuando una persona física que no se dedica como tal a comprar y vender cosas va a vender un bien de su propiedad. El caso más común que pudiéramos tener es el tema de la venta de una casa, cuando vendemos una casa habitación, pero también cuando vendemos en este caso un vehículo que es de nuestra propiedad, pues ahí nos marca exactamente el procedimiento que debemos de seguir para ver si vamos a pagar o no vamos a pagar ISR. Entonces, ahí el artículo 93 de la ley del ISR en su fracción 19, inciso B, nos dice que cuando una persona física venda bienes muebles, y recordemos que los bienes muebles son aquellos que se pueden mover de un lado a otro, como es el caso de un vehículo, nos dice que cuando vendamos este tipo de bienes, si la utilidad que tenemos, nos habla ahí que de la diferencia entre el precio de venta y el costo, que básicamente es la utilidad, que si la utilidad que tenemos en la venta de ese bien es mayor a 3 UMAS al año, que es en términos reales como 113,000 pesos más o menos en este 2023, nos dice, si tú vendes un bien y el precio en el que lo vas a dar menos el costo, o sea, lo que te costó cuando tú lo compraste, esa diferencia es mayor a 113,000 pesos, entonces vas a pagar ISR. Si la diferencia es menor, no se va a pagar ISR. Sin embargo, es muy importante que veamos que el artículo 124 de la propia ley del ISR nos habla que cuando se vayan a enajenar o a vender vehículos, deberemos de aplicarle una depreciación a razón del 20% anual al costo que tuvo ese vehículo. Por ejemplo, si yo compré un vehículo que me costó 200,000 pesos, el propio artículo 124 me dice que debo de aplicarle un 20% por cada año que ha pasado, de modo que ese es el valor que ha estado perdiendo mi vehículo. Entonces, si yo compré un vehículo en el 2020 y ya pasaron 2 años, entonces ese vehículo de 200,000 pesos menos el 20% del primer año serían menos 40,000 pesos y menos otros 40,000 pesos del segundo año, ya costaría ahorita 120,000 pesos. Ese sería el costo contra el que yo debo de enfrentar el precio que estoy dando ese vehículo.
Ahora, imaginemos que el vehículo yo lo compré hace 5 años, quiere decir que mi costo va a ser cero. Si yo hace 5 años pagué por un vehículo 300,000 pesos y voy quitándole el 20% de valor cada año, entonces quiere decir que en 5 años mi valor va a ser cero. Por lo tanto, si yo comparo el precio y yo vendo ese vehículo en 150,000 pesos, mi precio de venta va a ser 150,000, mi costo va a ser cero, entonces mi utilidad sería de 150,000 pesos, por lo tanto deberé de pagar ISR. En ese sentido, con esa depreciación, pues prácticamente, bueno, habría que ver cada caso, pero prácticamente cualquier vehículo que vayamos a vender generaría un ISR por pagar, que además también el propio artículo nos habla de que cuando una persona me vaya a comprar un vehículo o un bien mueble, en este caso que estamos hablando ahorita, si el precio de venta excede de 227,400, y este monto así lo marca la ley, si excede de 227,400 pesos, entonces el que me compre me deberá de hacer una retención del 20% por concepto de ISR. Entonces, si yo voy a vender un vehículo que cuesta, bueno, que yo lo compré en 600,000 pesos, que ya pasaron los 5 años, ya cuesta valor cero, y además lo voy a dar en 300,000 pesos, que excede de los 227, entonces la persona que me lo está comprando, en lugar de darme los 600,000 pesos, me entregará nada más 480,000 pesos, porque él me aplicará ese 20% de retención, que esos 120,000 pesos que me va a quitar son de un impuesto sobre la renta que yo debería de haber pagado. Entonces, con este escenario que les acabo de comentar, pues prácticamente cualquier venta de vehículo usado, bueno, habría que checar cada caso, ¿verdad? Pero nos generaría un ISR por pagar, y a lo mejor es un ISR alto que tendríamos que pagar. Sin embargo, recordemos también que existe la mentada llamada resolución miscelánea fiscal, que es un documento que emite el SAT con ciertas reglas o ciertas reglas para explicarnos algunos procedimientos que no están muy claros en la ley, pero también ciertos beneficios para los propios contribuyentes. Y tal es el caso en los vehículos usados. Existen varias reglas en la resolución miscelánea, y aquí la que nos va a importar ahorita es la número 3.15.2. Ustedes la pueden checar en la resolución miscelánea del 2023, pero aquí se las vamos a explicar de manera muy general. Lo que esta regla nos dice es que si la persona que está vendiendo su vehículo no lo usó para deducirlo de manera fiscal, como decíamos al inicio, que es cuando eres persona física con actividad empresarial o persona moral, si no lo usaste o nunca lo dedujiste por esa vía, entonces tienes derecho a aplicar esta regla. Y lo que nos dice esta regla es que básicamente no le apliquemos ese 20% de deducción anual a nuestro vehículo. Entonces, si a mí ya el vehículo que yo compré en 600,000 pesos no le tengo que aplicar el 20% en cada año que ha pasado, y ya pasaron 5 años y decíamos que el valor es cero, esta regla me dice, oye, si no lo dedujiste, no lo usaste para efectos fiscales, una deducción, vamos a pensar que eres asalariado, eres arrendador, eres cualquier otro régimen, entonces no le apliques esa deducción y toma como costo los 600,000 pesos, es decir, el valor que te costó a ti, ese va a ser tu costo. Entonces, ya teniendo yo un costo de 600,000 pesos reconocido, pues va a ser muy complicado que yo pueda tener una utilidad, y que esa utilidad todavía sea superior a los 113,000 pesos que hablábamos, porque si el vehículo que yo compré en 600 lo vendo el día de mañana en 500, en 450,000 pesos, pues ahí tendré una pérdida, porque mi precio de venta es de 450,000, mi precio de compra es de 600,000, porque ya no me dicen que le deduzca este 20% cada año. Por lo tanto, pues yo estoy generando pérdidas, y otra vez recordando, las pérdidas no van a generar un ISR. Nada más que me pone una condición para poder aplicar esta regla, y es que cuando haga yo o aplique esta regla, la persona que es quien me está comprando el vehículo es quien deberá emitir la factura por mí, porque también se entiende que yo, pues como soy asalariado o soy arrendador, pues yo no puedo emitir las facturas. Entonces, en ese sentido, esta regla nos habla de que quien me vaya a comprar el vehículo, existe una facilidad para que él sea quien emita la factura a mi nombre. Si yo le doy la autorización para que emita la factura a mi nombre, y en ese caso pues prácticamente va a ser muy complicado que me dé por pagar
ISR. Esta regla a su vez está ligada con otra regla que es la 3.15.7 y entonces entre estas dos reglas lo que nos dicen es que, bueno, yo si no lo usé para deducirlo fiscalmente, entonces no le voy a quitar el 20% anual. ¿Qué otra condición tengo? Bueno, que el que me compre es el que debe emitir la factura a mi nombre. La tercer condicionante es que yo debo dar una manifestación por escrito al que me compre, bueno, le llama la ley al adquirente, donde yo le debo de decir o manifestar bajo protesta de decir verdad que yo no soy ni de actividades empresariales y que ese vehículo nunca lo deduje para efectos fiscales para poder aplicar esta regla. En ese sentido, también al adquirente, o sea, al que compra este vehículo, también le pone la condición de que debe de dar un aviso en enero del año siguiente, conforme el procedimiento 96 diagonal ISR. Ese procedimiento lo encontramos, o ese trámite lo encontramos en el anexo 1A de la resolución miscelánea. Entonces, digo, ya es un poquito cuestiones más técnicas, pero sepamos pues que sí podemos no pagar ISR de manera completamente legal utilizando esta regla 3.15.2 y la 3.15.7. ¿Qué otro beneficio tenemos al usar estas reglas? Les hablaba yo ahorita de que si el monto de la venta del vehículo es más de 227,400 pesos, pues tendremos que tener una retención. Quien me compre el vehículo me retendrá el 20%. Pero si me voy a aplicar esta regla, me dice esta propia regla que si la utilidad que yo estoy teniendo, otra vez precio de venta menos precio de compra, no excede de los 113,000 pesos de las 3 UMAS al año, entonces tampoco habrá retención. O sea, si yo estoy vendiendo un vehículo que decíamos de 600,000 pesos, primero yo no le voy a quitar ningún peso de valor a esos 600,000 pesos. Ese es mi costo. Y aunque yo lo venda arriba de los 227,000 pesos, pensemos que lo vendí en 450,000 pesos, aunque la ley me dice que me tienen que hacer una retención del 20%, esta regla me dice que no habrá retención porque mi costo fue mayor a mi precio. Entonces, en teoría yo obtuve una pérdida y en ese sentido, si se tiene una pérdida o si no excede la utilidad de los 113,000 pesos, entonces no están obligados a efectuar dicha retención. En ese sentido, pues vemos que estas dos reglas son muy beneficiosas para cuando vendemos un vehículo y nada más que tenemos que seguir los lineamientos o los requisitos que nos piden estas propias reglas para poder cumplir a cabalidad y que no nos quieran grabar este ingreso. Eso que acabamos de ver ahorita es por la parte del ISR, pero recordemos que también tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado. Y este IVA normalmente se genera cuando vendemos una cosa, prestamos un servicio o arrendamos un bien. En ese sentido, al vender una cosa, que estamos vendiendo un vehículo usado, pues también entra en el campo de juego del IVA. Sin embargo, el artículo 9, fracción cuarta, nos habla que cuando se estén vendiendo un bien mueble, como es el caso de un vehículo, y que no sea enajenado por una empresa, es decir, que no sea vendido por una empresa, va a ser exento del IVA. Y esto es muy importante también porque recordemos que el IVA prácticamente se le aplica a todos los productos. Entonces, si yo vendo mi vehículo, en teoría debería de pagar IVA. Sin embargo, si es un vehículo usado y yo no soy una empresa, ya por eso estará exento de este impuesto. Pero aquí también es muy importante saber qué es una empresa. Normalmente asociamos el término empresa con una persona moral y no es así. Una empresa para efectos fiscales es aquella persona física o moral que lleve a cabo actividades empresariales. ¿Y qué es una actividad empresarial? Bueno, el mismo Código Fiscal de la Federación, en el artículo 16, nos dice lo que se entiende por actividades empresariales. Entonces, si un contribuyente se dedica a actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, se entenderá que es una empresa. Por eso es tan importante que diferenciemos que no una empresa es nada más una persona moral. Si yo soy una persona física con actividad empresarial y me dedico a vender muebles, en ese caso seré para efectos fiscales una empresa y por lo tanto si vendo un vehículo sí llevará el IVA correspondiente. Si yo soy un asalariado, pues yo no estoy haciendo actividades empresariales, por lo tanto los vehículos que yo venda con esa actividad pues no generarán IVA, serán exentos de IVA. Aquí también tenemos, por ejemplo, el caso de un médico. Los médicos normalmente, si se dedican a la medicina, bueno, para efectos fiscales, ellos como tal son prestadores de servicios, no realizan actividades empresariales. Entonces, si un médico vende un vehículo,
ese vehículo estará exento de IVA. Lo mismo sucederá a lo mejor con una sociedad civil que sea formada para efectos de, no sé, abogados, contadores que presten servicios y no realicen actividades empresariales. Ellos también estarán exentos de IVA cuando venden un bien mueble o un activo fijo de su parte. Ahí sí el cambio, o sea, ahí sí sería diferente el tema del cálculo del ISR, porque ellos sí tendrán que calcularlo como una ganancia en la venta de un activo fijo, pero el tema del IVA será exento. Entonces, nada más para recapitular, si yo estoy vendiendo un bien mueble usado, es muy importante que sea usado. Si yo estoy vendiendo un bien mueble usado y tengo actividades empresariales, entonces ese bien sí va a llevar IVA. Si yo estoy vendiendo un bien mueble usado, pero yo no tengo actividades empresariales, entonces en ese caso ese bien mueble usado pues será exento de IVA. Por lo tanto, si vemos o hacemos un poquito el análisis del vehículo que decíamos de 600,000 pesos, si aplicamos las reglas que nos marca la miscelánea y yo soy asalariado, entonces no pagaré ISR ni pagaré IVA por la venta de ese vehículo, siempre y cuando haya cumplido con las condiciones que acabamos de platicar. Entonces es importante que revisemos cada caso en particular, veamos los montos de venta, montos de compra, veamos quién nos va a comprar ese vehículo para efecto de, si cumplimos con los requisitos, pues aprovechar estos beneficios que tiene la propia ley, evitar la retención y evitar el pago de ambos impuestos. Bien, entonces eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que se sigan conectando. Cualquier duda o cuestión, pues ya saben que en nuestras redes sociales los podemos atender con mucho gusto. Hasta pronto.